Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal y en esta ocasión os traigo una guía completa de 7 pasos para que podáis aprender a trascender, a sanar y a superar todas esas lealtades invisibles que os conectan con patrones limitantes de vuestro sistema familiar y que os están impidiendo poder vivir la vida desde una voluntad consciente. Así que os voy a recomendar que os quedéis hasta el final de este vídeo porque este es un tema verdaderamente importante. Todos y cada uno de nosotros tenemos lealtades invisibles en relación a procesos del sistema familiar y es muy importante identificarlos y sobre todo aprender a dejar de solidarizarnos con ello, si queremos tener una vida plena, por supuesto que sí. Así que te voy a recomendar que te quedes hasta el final de este vídeo porque seguro que esta información te interesa muchísimo. Pero antes de entrar de lleno en el contenido del vídeo, te voy a recordar que en este mismo canal dispones de más de 60 vídeos en los cuales hablo de un montón de temas relacionados con lealtades invisibles y con constelaciones familiares, que es al fin y al cabo una técnica que trabaja muchísimo todo este aspecto. Verdaderamente es muy importante aprender a desprogramar todas esas lealtades invisibles, fundamentalmente porque en la medida en que seguimos solidarizados con ellas, no vamos a tener la oportunidad ni la posibilidad de poder vivir la vida que realmente nosotros queremos vivir. Porque existe una parte de nosotros que se solidariza con las vivencias de nuestro sistema familiar, con las creencias de nuestro sistema familiar y con esos mandatos que muchas veces nos limitan bastante por las experiencias que han vivido nuestros ancestros. Por lo tanto, uno de los primeros pasos, de hecho el primer paso, es reconocer esas lealtades invisibles y ver hasta qué punto yo no me estoy permitiendo la posibilidad de ir más allá de esos mandatos. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un trabajo fijo y ese trabajo fijo pues ha llegado un momento en el que evolutivamente no te aporta nada, ¿bien? Ni a nivel financiero tampoco te da lo que tú quieres y a nivel emocional, por supuesto, parece como que ya sientes que tienes que dejar esa etapa atrás. Pero te cuesta tomar esa decisión de dejarlo, ¿no? Parece como que hay una especie de fuerza invisible que está llevándote a que tú demores esa decisión. Tal vez tengas una lealtad invisible, y es solamente un caso hipotético, tal vez tengas una lealtad invisible a un patrón que se encuentra en tu sistema familiar que tiene que ver precisamente con el miedo a perder el trabajo. Bien, entonces, mientras tú sigas fidelizado a ese patrón, tengas esa lealtad invisible a ese miedo de tu sistema familiar. ¿Por qué? Porque en tu sistema familiar a lo mejor hubo gente que la despidieron del trabajo y se vieron en una situación límite. Pasaron hambre, tuvieron muchísimos problemas, les quitaron propiedades por el hecho de no poder afrontar los pagos porque perdieron el trabajo. Y tú, de manera inconsciente, invisible, te estás solidarizando con esa causa y por eso no te estás permitiendo cambiar de trabajo. ¿Sí? Por mucho que quieras. ¿Qué te parece? Entonces, claro, cuando tú ves este tipo de limitaciones, te das cuenta de que tal vez puede existir un factor invisible, inconsciente, que te está llevando a que estés tratando de sanar a tus ancestros manteniendo ese trabajo que al fin y al cabo te está salvando la vida, no te está llevando al peligro de que te quedes sin nada, como le sucedió a tus ancestros. ¿Qué te parece? Entonces, claro, esto te puede llevar a un conflicto interno, porque ¿por qué se supone que tú vas a pasar exactamente por las mismas penurias, las mismas dificultades que vivieron tus ancestros? Tú al fin y al cabo también tienes tu propio recorrido vital. Entonces, ¿por qué tienes que estar condicionado por lo que sufrieron tus ancestros con la pérdida de esos trabajos? ¿Qué te parece? Entonces, claro, en la medida que tienes esa lealtad invisible activada, pues te resultará mucho más difícil tomar esa decisión de dar el salto hacia un nuevo trabajo. Bien, es un caso hipotético, lógicamente habría que customizarlo todo según cada sistema familiar, pero creo que es lo suficientemente representativo como para que nos hagamos una idea de hasta qué punto este tipo de lealtades invisibles nos pueden condicionar y nos pueden limitar a la hora de tomar decisiones en nuestra vida, ¿sí? Con lo cual, ya te digo, el primer paso para empezar a superar las lealtades invisibles está precisamente en reconocer y en tomar conciencia de cuáles son esas limitaciones, esas dificultades, esas parálisis que yo tengo en la vida y que probablemente puedan deberse a que en mi sistema familiar hay mandatos, me refiero a prohibiciones, que de alguna forma no me dan la legitimidad de que yo pueda hacer la vida que yo quiera.
Ojo, estas prohibiciones no están ahí para fastidiarme, sencillamente los mandatos son informaciones. En la medida en que yo le pongo un poquito de conciencia a estas lealtades invisibles y también hago un ejercicio de desarrollo personal, voy a poder liberarme de todo ello. ¿Bien? Así que bueno, vamos a ver qué pasa porque no solamente hay que hacer este ejercicio, sino también hay que enfrentarse a ir más allá de la lealtad invisible. Y cuando durante muchos años en tu vida has estado muy fidelizado a estas lealtades, habrá una parte de ti que se sienta totalmente desorientado o desubicado. ¿Por qué? Porque ya no hay un patrón que de alguna forma te dice, este es tu zona segura. Por ejemplo, siguiendo este caso, mantener el trabajo es tu zona segura. Bien, claro, si tú vas más allá de tu lealtad invisible, pues claro, vas a tener que enfrentarte también a esa sensación de inseguridad que puede llevarte también a conectar con ese miedo de los ancestros, ¿no? Y tengas que aprender a traspasar todo ese miedo. ¿Qué te parece? Con lo cual, el hecho de reconocer en este primer paso las lealtades invisibles ya es un primer movimiento verdaderamente valiente para empezar a trascenderlas. Y el segundo paso viene precisamente inmediatamente del primero, y es identificar cuáles son esas creencias tan importantes que me están llevando precisamente a que yo me quede en esa parálisis, ¿no? Por ejemplo, siguiendo el caso del tema del trabajo, quiero que hagas un ejercicio de reflexión en relación a, si este mismo es tu caso, en relación a cuáles son esas ideas que generalmente son ideas locas, es decir, son ideas que no tienen razón de ser, son miedos que no se sustentan en absolutamente nada. Por ejemplo, es que si dejo este trabajo, a lo mejor no encuentro otro. Bueno, ¿y quién te ha dicho que no puedas encontrar otro? Es que si dejo este trabajo y no encuentro otro, pues lo voy a pasar mal. Y volvemos a lo mismo, pero ¿en qué se sostiene esa idea? Es que si no encuentro trabajo me voy a morir de hambre. Pero ¿a qué viene precisamente ese miedo atroz a perder ese trabajo? Me haría muchísima ilusión dar ese salto y dedicarme a mi proyecto, pero tengo muchísimas resistencias y no sé por dónde empezar. Bueno, esto puede entrar dentro de lo normal, pero en el fondo no estás haciendo ese movimiento porque tienes una serie de lealtades invisibles que te conectan con una no legitimidad para que tú puedas dedicarte a lo que realmente te gusta, o es sencillamente, bueno, pues el miedo a emprender, sencillamente, ¿no? Que eso, lógicamente, lo tiene todo el mundo, ¿no? Es que esto es verdaderamente importante, es decir, aprender a identificar en este segundo paso las creencias que me están llevando a que yo todavía siga protegiendo esa lealtad invisible y esa fidelidad a todo lo que vivieron mis ancestros. ¿Por qué? Porque es lo que conozco, es desde donde yo he vivido. Y esto muchas veces es súper frustrante, porque a lo mejor sí que hay una voluntad real y poderosa por tu parte de querer trascender todos esos códigos y dar el salto hacia una nueva vida. Pero hasta que tú no vas limpiando todas esas limitaciones inconscientes, te va a costar un poquito. Por tanto, en este segundo paso, identifica las creencias. Estas creencias a veces son conscientes y otras veces son inconscientes. Para poder profundizar mucho en este paso, yo lo que te recomiendo es que te hagas la pregunta, ¿yo tengo la legitimidad de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, para yo poder dedicarme a lo que a mí me gusta? Siguiendo este caso, como te comento. Es importante. O en cambio no me estoy atreviendo a dar ese salto porque resulta que mi padre no lo va a aprobar, mi madre está muerta de miedo, en mi sistema familiar mis ancestros ya vivieron mucho drama por una decisión que se tomó que era parecida a la que yo voy a tomar y hay como una especie de resistencia y yo siento esa resistencia y no acabo de encontrar la posibilidad o no me acabo de dar el permiso de ir hacia adelante. ¿Sí? ¿Qué te parece? Entonces esto es algo que se puede trabajar. ¿Y cómo me lo trabajo? Bueno, pues haciendo cambio de creencias, te lo puedes constelar, puedes hacer tapping, puedes hacer un montón de técnicas. Ahora tienes
un montón de recursos a tu disposición para poder transformar esa información en información mucho más empoderadora. Por ejemplo, también está el caso, más allá del caso este del trabajo que te estoy compartiendo, también está el caso, por ejemplo, de las personas que, yo es que no me voy a divorciar. ¿Por qué? ¿Por qué no te divorcias si no te llevas bien con tu pareja y siempre estáis en crisis y no os entendéis y no la quieres y tal? ¿Por qué no te vas a divorciar? ¿Por qué no te das la legitimidad de divorciarte? Si eres una persona independiente económicamente, eres una persona bueno, que puedes encontrar el amor dentro de un tiempo si te apetece y puedes rehacer tu vida, ¿por qué no te das esa legitimidad? Y si empiezas a escudriñar en tu sistema familiar, pues te das cuenta de que no, es que en tu sistema familiar hay un patrón, hay una creencia de que, bueno, pues una vez te casas ya estás con esa persona toda la vida. ¿Por qué? ¿Y por qué tú quieres seguir ahí? A lo mejor eso es lo que tuvieron que vivir tus ancestros, pero por muy mal que se llevasen y tal, y vivieron situaciones muy dramáticas y muy difíciles y hubo matrimonios muy, muy complicados, pero tú teniendo la posibilidad de ir a consciencia de, bueno, tengo que tirar hacia adelante y esta persona con la que estoy ahora mismo ya no me va a complementar más. ¿Por qué no te das esa legitimidad? Lógicamente pueden haber factores externos, habría que estudiar cada caso, por supuesto que sí. Yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de si hay algún factor que te está impidiendo internamente a un nivel muy profundo no dar ese paso. Si es algo que viene desde los adentros, desde algo muy nuclear, muy esencial, eso es una lealtad invisible. Así que bueno, ya tienes un truco más para poder identificar todas estas creencias. Bueno, el tercer paso para superar estas lealtades invisibles parte precisamente de aprender a tomar distancia del proceso de mis ancestros. Bien, una vez yo he identificado las lealtades invisibles y he identificado en el segundo paso las creencias que me llevan precisamente a solidarizarme con esas lealtades invisibles, bueno, llega el tercer paso, que es dar digamos, hacer un movimiento, dar un nuevo paso, sobre todo para alejarme y cobrar una mejor perspectiva del proceso. ¿Bien? Y aquí entra precisamente alguna idea que ya te he compartido antes. El hecho de, y yo emocionalmente, si no tuviese, digamos, esa prohibición o esa fuerza o esa resistencia, ¿no? Esa fuerza que me impide ir hacia adelante, ¿yo qué haría? Si estuviese en mi mano decidir qué es lo que yo quiero vivir libremente, más allá de este patrón, eh, ¿qué decidiría? ¿Qué haría? ¿Cómo me comportaría? ¿No? Y entonces de lo que se trata es de empezar a, bueno, pues despegarse de la historia de tus ancestros. ¿Bien? Es decir, que a ti no te tiene que pasar exactamente lo mismo que a tus ancestros. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces por el hecho de pertenecer a un sistema familiar, y esto se estudia mucho en el ámbito de las constelaciones familiares y sistémicas, arrastramos una parte de la información de ese sistema. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que si mis padres han vivido eso y mis abuelos han vivido eso, pues yo tal vez yo también tengo que pasar por esa clase de experiencias. Bueno, en la medida en que te solidarizas a través de una lealtad invisible con eso sí, pero no tienes por qué vivirlo igual. ¿Bien? ¿Qué te parece? Entonces, claro, te tienes que empezar a distanciar emocionalmente de lo que sucedió. Porque seguramente si lo que sucedió en tu sistema familiar tuvo una carga emocional como muy dramática, como muy densa, como muy intensa, lógicamente eso, tú también te has empapado de eso, sobre todo de esa angustia, de esa preocupación, de ese miedo, de esa culpa, de lo que haya, de esa tristeza, lo que haya. Entonces, esto, de alguna forma, es algo que tú has heredado. Tú naciste en ese sistema familiar, tú no tenías ni idea de lo que sucedía ahí, ¿vale? Entonces, claro, si sucedieron cosas como muy complicadas, como muy difíciles, claro, y tú quieres empezar a hacer tu vida, es posible que una parte de ti pues resuene con eso que sucedió y eso puede generar esa resistencia para que vayas hacia adelante. Entonces, y esto es precisamente la raíz de lo que se alimentan las lealtades invisibles. Porque muchas veces estas lealtades invisibles no tienen otra función que, digamos,
hacer de señal de que si sigues ese patrón que hubo en tu sistema familiar, sigues perteneciendo a tu sistema familiar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si a tus ancestros les sucedió eso, a tu padre también y a tu madre también, si a ti también te pasa eso, pues es que perteneces a ese sistema. Pero eso es una falacia. Tú perteneces aunque no te pase eso. ¿Por qué? Porque eres hijo de tu padre y de tu madre. Es decir, tú perteneces. Y en constelaciones familiares se trabaja mucho el principio de pertenencia. Es decir, no por el hecho de que no te suceda eso, que se vivió de una manera difícil en tu sistema familiar, pues formas menos parte. Al contrario, no, es justo al contrario. Es decir, perteneces igual, pero es que además vas más allá de lo que vivieron tus ancestros. Y por eso se dice muchas veces que las siguientes generaciones, en la medida que van más allá de los patrones de dolor y de las lealtades invisibles del sistema familiar, representan como las grandes aspiraciones o los grandes anhelos de los ancestros. Donde los ancestros no pudieron llegar, llegan las siguientes generaciones, cuando dejan de solidarizarse con el dolor de los ancestros, ¿sí? Y eso es un ejercicio de constelación súper poderoso. Entonces, muchas veces, para poder salir de esas fidelizaciones inconscientes a los dramas del sistema, pues tienes que distanciarte de lo que vivieron tus ancestros y tienes que ir más allá. Tienes que afrontar miedos, tienes que atreverte, tienes que trabajarte, tienes que limpiar esos programas, esas memorias de dolor. Claro, ahí viene, digamos, un poco el reto. Así que, bueno, pues, en fin, ahí te quiero ver. Claro, y una vez tú ya te has distanciado y has comprendido que no tienes por qué replicar exactamente ni sufrir exactamente lo que vivieron tus ancestros, por el hecho de tomar decisiones en su vida, bueno, pues puedes empezar también en este cuarto paso, a reescribir tu propia historia, a resignificar valores, a tomar nuevas decisiones desde una nueva conciencia, desde una nueva perspectiva. Esto es verdaderamente fundamental, porque si tú sigues de alguna forma comportándote y tomando las decisiones que te llevan precisamente a que sigas en la línea de lo que te marca, digamos, la no legitimidad de tu sistema familiar, vas a seguir en la misma mierda. ¿Bien? Entonces, claro, la lealtad invisible está, en este sentido, para entenderla, para acogerla con conciencia, para poder abrazarla en el corazón y para decir, yo soy más que una lealtad invisible, yo puedo llegar a más de lo que me marca una fidelidad inconsciente a un dolor de mi sistema familiar. Las lealtades invisibles no son malas, de hecho hay lealtades invisibles que también son buenas, lealtades invisibles al éxito, al triunfo, al amor, ostras, es decir, a la felicidad. Tal vez son las que menos se ven, pero existen también, por supuesto que sí. Lo que sucede es que muchas veces, sobre todo las que más nos limitan, son las que más dolor nos causan y las que más nos encarcelan en una pequeña porción de universo que podemos, o sea, que vivimos, cuando tenemos, digamos, todo el universo para poder experimentarlo, pero esas limitaciones no nos dejan, en la medida en que estamos solidarizados con ellas, ¿no? Así que es hora de resignificar. ¿Qué tipo de valores quieres crear desde ti, más allá de lo que te han enseñado? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿En qué tipo de persona te vas a convertir a partir de ahora, más allá de los comportamientos que has estado utilizando últimamente, que te vienen heredados también de tu sistema familiar? Por ejemplo, muchas veces quiero cambiar de trabajo, vale, quieres cambiar de trabajo, pero no me da miedo, no tengo fuerza, parece como que existe una barrera invisible que me está impidiendo realmente dar ese salto. A lo mejor es que estás adoptando una actitud muy pobre de espíritu o demasiado poco ambiciosa, ¿no? Como por ejemplo tenían tus ancestros. Pues tienes que empezar también a cambiar esa actitud, esa posición, esa manera de enfocarte en la vida. Y a lo mejor también te estás solidarizando no solamente con el programa, sino también con la actitud. Entonces esta actitud la tienes que reprogramar también, ¿sí? Así que bueno, muy interesante, como te he comentado antes, entender la historia de tus ancestros. Si tú, de alguna forma, haces ese ejercicio de búsqueda de las situaciones más difíciles que vivieron tus ancestros y tratas de encontrar paralelismos con tu propia vida, te darás cuenta cómo tienes muchísimo campo de trabajo que realizar
para poder empezar a sanar todas estas lealtades invisibles. Bueno, el quinto paso me parece súper importante también, y yo creo que mucha gente se queda aquí encasquillada, y es el hecho de atreverte a fomentar una mayor autonomía personal. Bien, esto de alguna forma ya ha ido emergiendo en el paso número 4, cuando has tenido que enfrentarte a la reestructuración de valores, a tomar, digamos, tus primeras decisiones, aunque sean incipientes, pero aquí ya vamos un poquito más allá, vamos a hablar de cómo yo empiezo a liderar mi vida, cómo empiezo yo a construir mi vida, cómo empiezo yo a ver, ¿cómo diría yo? Ir más allá de la no legitimación y no legitimidad de mis ancestros. Cómo yo también confío en el proceso de la vida. Cómo yo, de alguna forma, rompo todo límite. Cómo yo también me abro a todas las oportunidades que la vida me ofrece para crecer, para evolucionar, para tomar conciencia, para tener éxito, para abrazar la grandeza de la misma. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, ya, pero es que yo no soy más que mis ancestros. No se trata de ser más, se trata de darte una legitimidad que de alguna forma tus ancestros no se dieron a sí mismos porque no supieron o porque no pudieron o porque las circunstancias eran otras o porque no había el suficiente grado de conciencia. Bueno, pues era lo que era y fue lo que fue y aceptamos que fue lo que fue, pero tú no eres tu abuelo, no eres la consecuencia de lo que le sucedió a tu abuela, por ejemplo. No tienes por qué verte, digamos, en ese bucle de drama que vivieron tus ancestros. Entonces, aquí, el paso número 5 cobra muchísima importancia, fundamentalmente porque yo me construyo a mí mismo más allá del drama de mis ancestros. Y para ir más allá del drama de los ancestros hay que tener muchísimo valor y muchísimo coraje, porque, claro, es un poco lo que te he comentado en el punto número 1. Es decir, claro, cuando yo me solidarizo con algo de mi sistema familiar a través de una lealtad invisible, bueno, pues yo más o menos ya sé lo que esperar, aunque sea un proceso como muy inconsciente, ¿bien? Pero yo estoy en una zona segura, ¿sí? Pero cuando yo voy más allá de eso, claro, no tengo un punto de referencia. Bueno, pues no lo tengo, pues lo creo. Lo creo. Y cuando lo creo, no es que lo creo de aquí, ¿no? Sino que lo creo, lo fomento en mi vida, lo estructuro, lo materializo. Esto es la clave. Fomentar esta construcción de mi propia y de mi nueva identidad, más allá de los mandatos de mi sistema familiar. ¿Sí? Pero para eso, lógicamente, tengo que seguir ese orden, ¿no? El punto número 4 era empezar a resignificar valores. El punto número 3 era también distanciarme, porque si estoy precisamente en todo el meollo de la información, o incluso la estoy fomentando, que yo también he visto esto muchas veces en constelaciones familiares, que hay mucha gente que se solidariza tanto con los patrones del sistema familiar, que es que al final se acaban, digamos, acaban siendo fagocitados también por estas informaciones y anulan totalmente sus posibilidades de ir hacia adelante en la vida. Y es una verdadera lástima. Entonces, el paso número 5, este punto 5, nos habla precisamente de afrontar con confianza, con valor, la construcción de mi nueva identidad y empezar a liderarme con fuerza, con brío, con seguridad, sobre todo desde la confianza y desde la apertura ante el proceso de la vida. ¿Bien? ¿Qué te parece? Yo siempre digo que la vida favorece a los valientes. Y no me equivoco. Cuando tú tienes la intención de ir más allá de los patrones de dolor de tu sistema familiar, la vida, vamos, te va poniendo todos los elementos delante para que realmente tengas la oportunidad de dar el salto. Y cuando das el salto y caes en una zona nutritiva, dices, wow, ha merecido la pena. Porque te diría que en casi el 100% de los casos, en casi el 100%, vamos, la sensación de liberación que las personas experimentan es brutal cuando sienten que efectivamente la vida les ha apoyado y que más allá del drama de su sistema familiar no pasa absolutamente nada. Solo hay prosperidad, abundancia,
conciencia, salud, bienestar, plenitud. La verdad es que es algo verdaderamente maravilloso. Bueno, y el sexto paso es evolucionar el quinto, ¿no? De alguna forma ya os lo he comentado, ¿no? Es el avanzar, es ya no solamente el confiar, sino en ir, digamos, consiguiendo mis propias metas, mis propios logros, ir construyendo mi propia historia, ir dándome a mí mismo la legitimidad que de alguna forma no tengo o no tuve de mis ancestros. ¿Para qué? Para triunfar, para tener una nueva pareja, para poder cambiar de trabajo, para ascender en el trabajo, para poder cambiarme de país, para lo que sea. Y me doy yo esa legitimidad. ¿Bien? ¿Sí? Y entonces esa lealtad invisible se difumina, se borra, y no por ello perteneces menos al sistema familiar. Y aquí las almas nos confundimos. Ay, pero si es que yo quiero mucho a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mi abuelo, a todo el mundo, yo los amo mucho. Sí, por eso tienes que amarte a ti mismo y darte la oportunidad de ir más allá del sufrimiento que ellos vivieron. Porque estoy totalmente convencido de que en lo más esencial del corazón de tus ancestros, ellos quieren que tú triunfes, no que te achiques con ellos. Y esto lo he visto yo un montón de veces como constelador a lo largo de estos años en el ejercicio de constelaciones familiares, que muchas veces cuando las siguientes generaciones dan un paso hacia la vida, hacia el triunfo, hacia un mayor grado de prosperidad, muchas veces los ancestros, y esto es tal cual, se enorgullecen, crecen, se iluminan, se sienten mejor. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y muchas veces somos nosotros quienes no vamos allá de esa lealtad, porque claro, si nos vamos, te diría yo, si nos alejamos hacia un nivel mayor de prosperidad, claro, tenemos más distancia en relación a ellos que se quedaron en un nivel de prosperidad, digamos, mucho más bajito. Entonces, claro, ¿y voy a sentir esa distancia? Sí, pues te la trabajas. Forma parte del proceso de distanciamiento, como te he comentado antes, el punto número 3 de distanciamiento. Bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Quieres estar ahí en la mierda? ¿O quieres estar en la limitación? ¿O quieres estar en la pobreza? Si te solidarizas con cosas de tus ancestros, que sea de lo bueno, no de lo chungo. Y eso no es una traición a tus ancestros. Y hay mucha gente que esto todavía no lo tiene interiorizado desde el alma. A lo mejor esto se entiende desde la mente. Desde la mente somos todos muy listos. Pero después, cuando abrimos el alma en un proceso de constelación, madre mía de mi vida, esto es algo que sorprende mucho. Cómo incluso somos nosotros quienes hacemos fuerza para mantenernos ahí en el drama de los ancestros. Déjate de rollos, déjate de rollos. No sirve para absolutamente nada vivir el drama de tu abuelo. No por eso le quieres más. Bueno, pues hasta que esto, el alma lo procesa, madre mía de mi vida, puede costar un poco. Así que en este punto número 6, no tengas miedo de avanzar incondicionalmente. Te lo debes a ti mismo. Y yo estoy totalmente convencido de que tus ancestros, si ven que haces este gesto, también te diría que se pondrán a aplaudir de una manera verdaderamente luminosa y maravillosa cuando conquistes todos estos éxitos, dejándote de solidarizar con su propio dolor. Bueno, y el punto número 7 tiene que ver precisamente con el hecho de que no tienes por qué enfrentarte a esto tú solo. Es decir, si necesitas afrontar todo este proceso, puedes también buscar un constelador, buscar un terapeuta en biodescodificación, buscar herramientas que te ayuden a hacer este ejercicio por ti mismo, como te he comentado antes. Incluso también puedes rodearte de gente que también te inspire a dar esos saltos, que también te inspire a cambiar, que también te inspire para resignificar tus valores en otros mucho más poderosos, nutritivos y luminosos. Bien, que muchas veces cuando nos enfrentamos a este tipo de cuestiones de crecimiento personal parece como que internamente nos estamos confrontando con algo muy difícil y muchas veces no tenemos ese norte que nos da la confianza, la seguridad, y muchas veces perdemos el entusiasmo, nos sentimos ahí como muy amenazados por los cambios, todo esto que es complejo, ¿no? Entonces, el paso número 7 habla precisamente de esto, que te rodees de gente y de herramientas y de recursos
que te puedan echar un cable para acompañarte en este proceso de desarrollo personal, ¿sí? Y te puedo decir que tal vez de esta manera es un poco más fácil, porque inspirarte en otra gente, en la historia de los demás, por ejemplo, ver que otras personas también han podido superar sus respectivos procesos de dolor, conocer también la historia de compañeros en el camino, creo que eso da fuerza, da aliento. Así que si estás pasando por esta clase de procesos, yo te recomiendo que des un paso hacia adelante y busques también un grupo de gente nutritivo que también te haga ver las cosas de una forma diferente. Porque ya te digo que recorrer el camino solo para resignificar todo esto cuesta muchísimo más que si lo recorres en compañía. Sobre todo si encuentras gente nutritiva, consciente y con ganas de vivir la vida y con entusiasmo por sanar, yo creo que, bueno, pues eso te va a aliviar un montón de carga. Así que, bueno, en fin. Bueno, chicos, chicas, pues por mi parte nada más. Quiero que me dejéis en la caja de comentarios qué opináis acerca de todo esto. Espero que este vídeo os haya ilustrado muchísimo en relación a todo este proceso de sanar las lealtades invisibles. Es un tema verdaderamente importante. Y os quiero comentar, ya disponéis en mi página web de una publicación donde todo esto lo tenéis súper detallado, ¿bien? Así que os voy a dejar también el link en la caja de descripción para que le podáis echar un vistazo, por si no os queréis ver el vídeo otra vez, por lo menos tenéis eso resumido, ¿de acuerdo? Así que bueno, por mi parte, chicos, chicas, nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal con muchísima más consciencia y constelaciones familiares, ¿vale? Venga, chao, chao.